En el año 2005, el gobierno del presidente Uribe impulsó una ley para facilitar la desmovilización de paramilitares y eventualmente de guerrilleros. La Ley de Justicia y Paz en estos 5 años ha tenido fuertes críticos y también quienes la defiendan. Pues Erika Fontalvo se fue a hablar con un hombre que conoce muy bien esta ley y analiza claramente los resultados en este 5º aniversario. Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, piensa que en materia de verdad y justicia, pese a los pocos resultados, en Colombia estamos mejor que en otras partes del mundo. Afirma que a las víctimas no se les está pagando con los bienes incautados al narcotráfico y a los paramilitares, como dice la ley, sino con los impuestos de los ciudadanos, y manifiesta preocupación por las amenazas de bandas emergentes a miembros de la Fiscalía y antropólogos forenses encargados de esclarecer los crímenes. Erika Fontalvo entra al radar. Nos enfrentamos a un proceso lleno de luces y de sombras, pero en el que sin lugar a dudas han quedado al descubierto más de 40.000 crímenes cometidos por paramilitares, por grupos de extrema derecha en el país, y además se están tramitando reparaciones o reclamos de 300.000 víctimas. Esto es un avance muy significativo en cualquier caso frente a lo que pasa en Colombia. Yo creo que lo más importante de la Ley de Justicia y Paz fue el descubrimiento de las víctimas como portadoras de derechos. En la segunda mitad del siglo XX hubo 3 leyes de amnistía: la de Rojas Pinilla en 1953, la de Alberto Lleras Camargo en 1958 y la ley de amnistía de los años 90. Y nunca preguntamos dónde estaban las víctimas. Las víctimas se han organizado, se están movilizando y ya en la agenda pública están estos temas. Denuncian las víctimas, pero también se quejan. A veces las víctimas sienten que no dicen los victimarios todo lo que tienen que decir. Yo creo que Colombia es hoy en día ejemplar en términos de conocimiento de la verdad. Fíjense, Erika, que en España, 70 años después de terminar la Guerra Civil Española, Rodríguez Zapatero dictó la Ley de Memoria Histórica y ha sido imposible que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP para reconstruir la verdad histórica del pasado español. En Colombia ya hemos logrado más de 1.700 versiones libres. Mediante estas 1.700 versiones libres, más de 500 políticos de todos los niveles, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, están siendo perseguidos por la justicia por sus vínculos con los grupos paramilitares. Gracias a las revelaciones en las versiones libres, más de 26.000 homicidios, hoy sabemos quién fue el responsable. ¿Usted se imagina lo que hubiese sido por la justicia ordinaria en un país donde el 95% de los homicidios permanecen en la total impunidad? 26.000 homicidios, sabemos quién los cometió gracias a las versiones libres. Hemos encontrado alrededor de 3.000 cuerpos en centenares y centenares de fosas comunes y hemos devuelto a los familiares alrededor de 1.000 cuerpos plenamente identificados. Si uno contrasta con América Latina, Colombia es un país donde las verdades realmente están saliendo a flote en forma muy dramática. Que las familiares de las víctimas puedan recuperar los restos de sus seres queridos. En eso se ha avanzado mucho. Se han encontrado un gran número de fosas, se han cumplido las exhumaciones, pero no avanza con tal celeridad lo que es la identificación de los cuerpos. Ahí hay un punto, una asignatura muy pendiente. Yo creo que hay un grave problema. Los cálculos más tímidos plantean que en Colombia pueden haber entre 30 y 40.000 desaparecidos. Es una cifra gigantesca. Y el problema que estamos enfrentando es que no hay fosas comunes como en la antigua Yugoslavia, donde han encontrado fosas comunes con 200 cuerpos, 300 cuerpos. En Colombia, en cada fosa hay un cuerpo, máximo 2. Muchas veces los victimarios no pueden identificar claramente dónde enterraron a las personas que fueron asesinadas. Y por otra parte, el tema de la identificación es compleja porque no tenemos suficientes laboratorios de ADN, no tenemos suficientes recursos para identificar todos los cuerpos. No es lo mismo hacer una prueba de ADN sobre piel, sobre sangre, que sobre huesos. Es enormemente costoso y complejo. Sin embargo, es increíble. En Colombia hoy hemos recuperado más cuerpos, hemos identificado más cuerpos que por ejemplo en Guatemala, donde hay un número similar de desaparecidos y la guerra civil terminó en 1996. Hemos recuperado más cuerpos, identificado más cuerpos que en todo el cono sur.
Claro, me podrían argumentar que la dictadura militar argentina echaba a los detenidos drogados desde los al vuelos Río de de la la muerte. Plata, desde los vuelos de la muerte, o que en Chile simplemente los cuerpos los desaparecieron a través de mecanismos brutales, pero en el caso de Colombia, hoy en día hemos recuperado más cuerpos que en toda América Latina, perdón, América del Sur junta. Esto demuestra una voluntad, pero no es fácil la tarea, y en los últimos días está ocurriendo un fenómeno muy preocupante, es que están recibiendo a bala los cuerpos de la Fiscalía, los técnicos de la Fiscalía, a los antropólogos forenses, seguramente para... ¿Quién? Yo creo que las bandas criminales emergentes, para sacar los cuerpos y desaparecerlos y destruir las pruebas judiciales. Entonces, estamos enfrentando además el tema de la búsqueda e identificación de desaparecidos en un país donde continúa el conflicto armado y donde hay grupos que quieren evitar que la justicia avance. Hablemos de la justicia. 5 años después de la promulgación de esta ley, doctor Eduardo Pizarro León Gómez, apenas se ha producido la primera condena por la masacre de Mampuján. Yo actualmente hago parte de la Junta Directiva de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional entró en vigencia en julio del 2002 y acaba de abrir su primer proceso, 8 años después, a una persona, Tomás Lubanga, por reclutamiento de niños y adolescentes en el Congo. 8 años para abrir el primer proceso, que no sabemos cuándo terminará. En estos momentos en Argentina están juzgando al general Videla, 27 años después de terminada la dictadura militar. Se acaban de abrir los juicios en Chile, 20 años después de terminada la dictadura militar. En Colombia, 5 años después comenzó, ya tenemos los primeros condenados, Diego Vecino y Juan Chodique, pero hay 58 procesos que ya entregó la Fiscalía al Tribunal de Justicia y Paz. Ya comenzó el proceso contra Liguano y vamos a ver otros procesos este año. Si uno mira en términos comparativos con el resto del mundo, en procesos similares donde hay un universo muy grande de victimarios, miles de delitos y miles de víctimas, una condena en 5 años es ejemplar. Los colombianos a veces creemos que todo el mundo lo hace mejor que nosotros. Los colombianos lo estamos haciendo mejor que muchas partes. Pero ¿cómo confiar en el tema de la reparación cuando los jefes paramilitares no han entregado todo lo que deberían entregar y prácticamente el fondo de reparación, antes de comenzar efectivamente a adelantar todo este proceso, dice, estamos quebrados? No, usted tiene razón parcialmente. Primero, en Colombia hay una tendencia a confundir reparación con indemnización económica. Y nosotros hemos planteado desde el principio que la reparación no es un cheque, que la indemnización económica es un componente de una reparación integral que dignifique a las víctimas. Para nosotros reparación es el derecho a la justicia, reparación es el derecho a la verdad, reparación es el derecho a la búsqueda e identificación de los desaparecidos, reparación es el reconocimiento del dolor y el daño, reparación es pedir perdón por los daños causados, reparación es la memoria y la construcción de museos de la memoria histórica. Entonces, si nosotros limitamos la reparación al aspecto económico, la indemnización económica, tenemos 2 aspectos. Un fondo de reparación a las víctimas compuesto con los bienes de los victimarios, que como usted dice es todavía absolutamente restringido. Solamente tenemos 33.000 millones de pesos en el fondo de reparación a las víctimas, que son los bienes entregados por los victimarios, unas 270 propiedades rurales, algunos bienes urbanos, vehículos, ganado, etc. Eso es absolutamente insuficiente. Y como eso era insuficiente, iniciamos la reparación vía administrativa. El año pasado le entregamos 200.000 millones de pesos a 11.000 familias víctimas del conflicto armado. Y este año le vamos a entregar 300.000 millones de pesos a 15.000 familias víctimas del conflicto. Es decir, que en 2 años vamos a entregar 500.000 millones de pesos a alrededor de 26.000 familias que se van a ver beneficiadas. Yo creo que esto demuestra que el pueblo colombiano es solidario con las víctimas porque está pagando fundamentalmente con los impuestos de los ciudadanos, pero los jueces tienen a su disposición unos recursos escasos, estamos de acuerdo, 33.000 millones de pesos para las sentencias de reparación como las de Diego Vecino y Juan Chodique.
La extradición de los jefes paramilitares de Salvatore Mancuso y de su combo a los Estados Unidos por el tema de narcotráfico afectó este proceso de la Ley de Justicia y Paz. La extradición de los jefes paramilitares no significó el fin de Justicia y Paz, sino el inicio de Justicia y Paz, porque era muy complejo tener 14 personas tan poderosas que no estaban colaborando con Justicia y Paz, jamás revelaron una verdad cuando estuvieron detenidos en la cárcel de Itagüí, de alta seguridad cerca de Medellín, jamás entregaron una propiedad, jamás colaboraron con la justicia, los jefes paramilitares, salvo HH, pero el resto no. Ellos, por el contrario, se habían convertido en verdaderas barreras para el avance de Justicia y Paz. Es posible que algunas verdades se hayan perdido, que jamás las revelen, pero hemos recibido más propiedades desde Washington que desde Medellín. ¿Volverán alguna vez a Colombia a pagar por sus crímenes? El sueño es doble. Primero, que continúen vinculados a Justicia y Paz, y la justicia norteamericana, el secretario responsable del tema, nos ha planteado que es posible plantearles una disminución de las penas por narcotráfico si colaboran con Justicia y Paz. Y algunos de ellos lo están haciendo como Mancuso. Y la segunda opción es que una vez terminen sus condenas por tráfico de drogas, vengan a Colombia para responder por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Mi esperanza es que ellos finalmente le respondan a las víctimas de 1000 maneras, pero que le respondan hoy o en el futuro. ¿Este derecho de las víctimas a la no repetición se va a dar en Colombia? Es un tema enormemente difícil porque las políticas de reparación, que han sido muy escasas, las exitosas en el mundo, Argentina, Chile, España, Alemania, las víctimas del 11 de septiembre en Estados Unidos, recientemente Marruecos y Brasil, todas se han dado en la postdictadura, en la posguerra civil, es decir, en un clima de transición hacia la democracia. En Colombia nosotros estamos haciendo este proceso en medio del conflicto y evidentemente no es el clima ideal. Muchas víctimas han sido amenazadas, alrededor de 25 víctimas han sido asesinadas por su vinculación con Justicia y Paz, por su reclamación de bienes, y no es fácil garantizar la no repetición cuando hay actores armados que amenazan a las víctimas para que no participen en los procesos de Justicia y Paz. Sin embargo, yo tengo el sueño de un debilitamiento creciente de las bandas criminales emergentes, de un debilitamiento creciente de las FARC y el ELN, y que entremos rápidamente en una etapa definitiva de posconflicto para que podamos tener un clima más adecuado, más tranquilo, para desarrollar esta política a favor de las víctimas. Suena su nombre para ser alto comisionado para la paz. ¿Le gustaría ser vinculado a estos temas? Yo tengo que terminar mi tarea en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y si ese fuese el caso, me encantaría seguir colaborando con el país en temas en los cuales estoy muy comprometido emocionalmente desde hace tantos años. Y además en los que está todo por hacer prácticamente. Casi. Exactamente. Doctor Eduardo Pizarro León Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio.